El dinero. Ese papel que parecía la solución a todos los problemas, se convirtió en una cadena que lo ahogaba cada vez más. La amante, embarazada, ya no pedía solo lo necesario para vivir. No, quería más, mucho más. Dinero para lujos, para excesos y sobre todo, para seguir la misma condena que él, el alcohol. Mientras su vientre crecía con vida, sus noches se perdían entre botellas y borracheras. Por otro lado, su esposa, la mujer que lo había amado con fidelidad, también empezó a cambiar. Ella exigía más dinero del que realmente necesitaban en casa. Quería ropa, adornos, cosas materiales con las que poder presumir frente a las demás mujeres del barrio, como si con esas apariencias pudiera esconder la tristeza que cargaba por dentro. Y él, en medio de esas dos vidas, sentía que se desmoronaba. Trabajaba de sol a sol, con la espalda cansada y la mente agotada, pero nada parecía suficiente. Su corazón estaba vacío. Ni en los brazos de su esposa, ni en los de su amante, encontraba paz. Su existencia parecía no tener valor en esta vida. Solo era un hombre atrapado en sus errores, rodeado de voces que lo hundían cada vez más. Escuchaba las quejas de su esposa, los reclamos de su amante, los ruegos de su madre para que cambiara y los regaños de su hermano que le pedía una y otra vez que regresara con su verdadera familia. Pero él solo escuchaba, nunca actuaba. Y la vida, indiferente, continuaba. Hasta que un día, el secreto ya no pudo guardarse más. La noticia llegó como un trueno en medio del silencio. Su amante había dado a luz. El hijo que nunca planeó, el hijo que ocultó, ahora existía. Y la verdad, tarde o temprano, se sabría. En el hospital, las miradas lo juzgaban. No importaba si intentaba ocultarse. El murmullo de la gente, las habladurías del distrito, tarde o temprano lo señalarían. El miedo lo consumía, pero ya era inevitable. Caminó por el pasillo del hospital, nervioso, temblando, con el sudor bajando por su frente. Cada paso era un recordatorio de la vida que había destruido, de la mentira que ahora saldría a la luz. Y entonces lo vio. Allí estaba, tan pequeño, tan frágil, tan puro, un angelito que no tenía la culpa de nada. Su hijo, su sangre, su condena. En ese instante, el hombre entendió que su vida jamás volvería a ser la misma, porque ahora el secreto tenía rostro, tenía nombre, tenía vida. ¿Qué hará cuando el pueblo lo sepa? ¿Qué pasará cuando su esposa descubra la verdad? El peso del destino ya no podía esquivar. Y lo peor, apenas comenzaba. La noticia ya corría de boca en boca. En el pueblo nada se podía ocultar, y mucho menos un hijo nacido fuera del matrimonio. Él caminaba con la mirada baja, con la vergüenza clavada en los hombros. Cada murmullo en la calle, cada gesto torcido, cada silencio incómodo, era un puñal directo a su orgullo. La esposa, cansada de tantas habladurías, una noche no pudo más. Lo miró a los ojos y con la voz quebrada le preguntó directo: «Dime la verdad, ¿es cierto lo que dicen? ¿Ese niño es tuyo?». El silencio pesó más que 1000 palabras. Él trató de evadir, trató de negarlo, pero no podía seguir mintiendo. La garganta le tembló, las lágrimas se le agolparon y finalmente con un hilo de voz lo aceptó. «Sí, es mi hijo». Ella cerró los ojos y en ese instante todo su mundo se derrumbó. Pero contra todo pronóstico, contra lo que cualquiera imaginaría, no lo insultó, no lo echó. Con el corazón hecho pedazos, le dijo: «Te amo, y si tú quieres, lo solucionaremos juntos». Él se quedó sin palabras,
¿Cómo podía perdonarlo después de semejante traición? No lo entendía. Su corazón estaba dividido. Por un lado la culpa lo destrozaba, por otro la necesidad de hacerse cargo de ese niño que no pidió nacer. La familia pronto se enteró. Sus hermanos, con tristeza en el alma, lo enfrentaron. Su madre, con lágrimas en los ojos, no podía creerlo, pero ni ella ni sus hijos lo odiaban. Le dolían sus decisiones, pero seguían amándolo. No todos fueron así. Algunas nueras, la suegra, hasta amigos cercanos le dieron la espalda. El desprecio creció como fuego en la leña seca. Y él, con todo ese peso encima, no tuvo otra opción que seguir trabajando y asumir su destino. Ahora era padre de dos mundos: un hogar legal, roto pero aún de pie, y otro hogar oculto, cargado de sombras. A veces desaparecía 2 o 3 días. Su esposa lo sabía, lo sentía, lo lloraba, pero aún así, cuando regresaba, lo recibía en casa. Lo abrazaba, compartía la mesa y hasta dormían en la misma cama. Muchos dirán que una mujer así se humilla. Otros dirán que el verdadero amor es capaz de perdonar lo imperdonable. La respuesta solo ella la tenía, guardada en lo más profundo de su corazón roto. Y así, entre la culpa, el perdón y la duda, la vida continuaba, dejando abierta una herida que nunca cicatrizaría del todo. El tiempo fue cruel. Lo que antes parecía estabilidad se convirtió en un abismo. El trabajo comenzó a flaquear, los contratos ya no llegaban, las obras se caían una tras otra, y con ellas también caía la seguridad de aquel hombre que había encontrado un respiro en el dinero. El sueldo ya no era el mismo, apenas alcanzaba. Más gastos, más bocas que alimentar, más deudas que pagar. Su cabeza era un torbellino de cuentas imposibles. Desgastado, confundido, sin saber hacia dónde caminar, comenzó a sentirse vacío. No dormía y cuando lo hacía, las pesadillas lo perseguían. Se levantaba en las madrugadas con los ojos perdidos, con la angustia mordiéndole el pecho, hasta que el golpe final llegó. La empresa cerró y él se quedó otra vez sin trabajo. Justo cuando todo parecía derrumbarse, apareció un rayo de esperanza. El Estado promulgó una ley que permitía retirar todos los fondos de quienes habían trabajado en planilla. Para muchos era una salvación, para otros un alivio momentáneo. Para él fue un destello de luz en medio de la oscuridad. Retiró todo lo que pudo y en un intento desesperado de mantener en pie sus dos mundos, repartió el dinero. Una parte para su esposa y sus hijos, otra parte para su amante y el hijo recién nacido. Fue un gesto que buscaba calmar culpas, pero el dinero, como arena entre las manos, se esfumó rápidamente. Y cuando ya no quedó nada, lo alcanzó la peor de las decisiones: abandonó su hogar. Una noche, sin previo aviso, sin una palabra, dejó atrás a su esposa y a sus hijos para irse con la amante y aquel niño que acababa de llegar al mundo. Esa misma noche, en medio de la soledad y la culpa, soñó con su padre. Lo vio claro, lo escuchó como si estuviera vivo, como si jamás se hubiera ido. «Hijo, te extraño. Veo lo que haces, veo cómo te consumes y me duele». La voz del padre era firme, pero cargada de amor. La familia es lo más sagrado, lo más valioso. Yo también cometí errores y sé cuánto pesan. No rompas lo único que realmente importa. Regresa con tu esposa. Abraza a tus hijos. Toma la decisión correcta antes que sea demasiado tarde. Él lloraba en el sueño, con las manos temblando, queriendo responder, queriendo prometer que lo haría. Sentía el abrazo de aquel padre que lo había amado con toda el alma. Pero entonces, un ruido lo despertó.
La realidad lo golpeó con brutalidad. La amante había llegado, borracha, tambaleándose, riendo sin razón. Él estaba solo, cuidando al pequeño recién nacido y también a los 2 hijos mayores de ella, los entenados, que no eran suyos, pero que el destino había puesto en sus manos. El contraste fue devastador, del consejo puro y esperanzador de su padre al espectáculo miserable que tenía frente a sus ojos. Y, sin embargo, decidió olvidar. Calló la voz de su padre en su corazón, ignoró el consejo que pudo haberle salvado la vida y siguió hundiéndose, paso a paso, en la oscuridad de sus propias elecciones. El hombre intentaba levantarse de las ruinas de sus decisiones. Junto al amante abría un puesto de verduras, a veces comida, a veces frutas, como si aquel negocio pudiera darle el respiro que tanto necesitaba. Trabajaba, sonreía de vez en cuando, fingía normalidad, pero por dentro seguía vacío. Ese vacío lo devoraba cada día. No importaba cuánto dinero juntara, ni cuántos clientes pasaran por el mercado. El hueco en su pecho no se llenaba, porque al final siempre terminaba yendo a la casa de su esposa. Siempre volvía a mirar los ojos de sus hijos. Ella, increíblemente, no guardaba rencor. A pesar de todo, lo amaba demasiado como para dejarlo ir. Cada vez que lo veía aparecer, con la mirada cansada y el olor del alcohol en la piel, su corazón latía con fuerza. Lo recibía como si nunca se hubiera ido. Algunas veces, él dudaba. Se quedaba con ella una semana entera, durmiendo en el mismo lecho, comiendo juntos, jugando con los hijos. Parecía que la vida le daba otra oportunidad, pero ese espejismo se rompía tarde o temprano, porque siempre regresaba al amante y al hijo que había tenido con ella. Muchos le aconsejaban: déjala, ese niño no es tuyo. Pero bastaba con mirar los rasgos del pequeño, su sonrisa, su mirada, la forma de su rostro. Era como mirarse en un espejo. Nadie podía negar esa verdad. La sangre no miente. En una reunión familiar, en medio de la música y las risas de los demás, él rompió en llanto. Con el alma rota, se arrodilló frente a todos y pidió perdón. «Ya no puedo más», dijo entre lágrimas. «Me cansé de vivir con ella, siempre borracha, siempre arrastrándome a tomar. Yo quiero regresar a mi hogar, con mi esposa, con mis hijos». Ese día fue un renacer. Volvió con su esposa. Casi un mes entero pasó con ella, intentando reconstruir lo que había destruido con sus propias manos. Hubo sonrisas, hubo calma, pero también hubo silencios pesados, porque dentro de él, el vacío seguía, intacto, como una herida abierta que nunca cicatriza. Una noche, con la soledad como compañía y el recuerdo del hijo que había dejado atrás, se derrumbó. La copa del licor volvió a ser su refugio, y en medio de la embriaguez buscó el camino de regreso al amante. Al otro lado de la ciudad, su esposa esperaba, sentada, sola, en la penumbra de su casa. El reloj avanzaba lento, las paredes parecían cerrarse sobre ella. Su corazón, antes lleno de amor incondicional, comenzó a desangrarse. Esa pureza que tanto la había definido se pudría en silencio. El amor que alguna vez la sostuvo, ahora se convertía en un cáncer. Un cáncer que crecía dentro de ella, que ya había tocado su corazón y se expandía como una metástasis hasta lo más profundo de su alma. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora se llenaban de sombras. La tristeza se transformaba poco a poco en resentimiento, y esa mirada era la semilla de un futuro en el que ya nada volvería a ser igual. Si quieres seguir escuchando la tercera parte de esta historia real, dale like y suscríbete. Recuerda, like y suscríbete.